Listo. ¿Empezamos? Bueno, pues buenas tardes. Muchísimo gusto a todos. Les repito mi nombre porque ya nos vimos por ahí en el video. Mi nombre es Mireya Vázquez. El día de hoy estoy conectada desde la ciudad de Cancún y me siento muy emocionada porque es la primera vez que imparto una charla online. Y bueno, pues les doy la bienvenida a todos y a todas. El día de hoy vamos a platicar de las relaciones interpersonales en el trabajo. Esta es una de las competencias que nosotros manejamos dentro de un programa de desarrollo de habilidades de liderazgo. Y esta, pues bueno, es la primera charla que tenemos con esta competencia. Este tema me apasiona muchísimo. Tengo ya alrededor de 8 años impartiéndolo. Me gusta mucho porque aparte me ayuda o nos ayuda muchísimo a entender cómo podemos relacionarnos de una mejor manera, si bien al interior de nuestros departamentos, cómo podemos conducirnos nosotros como líderes, pero también esto nos sirve muchísimo para poder relacionarnos mejor incluso en alguna de las esferas de nuestra vida personal. Y bien, como lo comentó Silvia, vamos a estar por aquí 35 minutos, 40 minutos más o menos en esta plática. Me encantaría poder interactuar con ustedes. Me gustaría mucho poder escucharlos, saber qué fue lo que les llamó la atención de esta charla por las limitaciones que tenemos ahorita con un poquito respecto al tiempo y para que podamos enriquecer un poquito más esta charla, les agradecería muchísimo que conforme me vayan escuchando, en el chat me vayan platicando un poquito qué puesto tienen, si tienen gente a su cargo, si es así, cuántas personas tienen a su cargo, y me gustaría muchísimo leer de reojo aquí mientras yo hablo las razones que te hicieron entrar el día de hoy a esta charla. Y pues bueno, como dice nuestro hashtag, si no tenemos tiempo para hacer, es momento de aprender. Así que vamos empezando. Yo puedo imaginarme que cuando tú aceptas el empleo que tienes hoy en día o cuando abriste por primera vez ese negocio que te costó tanto trabajo, tal vez iniciarlo, entraste con la esperanza de ser feliz al interior de ese trabajo. Tenías pensado que podías conectar con tus compañeros de trabajo, tenías pensado que podías conectar con tu jefe o aprender de él o trabajar hombro con hombro en alguno de los proyectos. También las gentes que tenemos negocios esperamos tener equipos de trabajo con los que sea fácil, con los que sea sencillo trabajar, con los que sea saludable trabajar. O también los que tenemos por ahí negocios, relacionarnos de una manera gratificante con nuestros mismos clientes. Pero la realidad de la mayoría de los colaboradores, de la mayoría de las personas que nos levantamos todos los días muy temprano para abrir esos negocios o para abrir esas oficinas dentro de una transnacional, nos encontramos con muchos retos diarios, muchos retos que nos alejan un poquito de esa tan deseada felicidad al interior de nuestros departamentos o al interior de nuestras organizaciones. Y muchos de estos retos están completamente relacionados con la forma en la que yo interactúo al interior de mi departamento o de mi equipo de trabajo con las personas que colaboran ahí. Y la capacidad de generar buenas relaciones constituye un papel crítico y es uno de los retos más importantes al interior de una organización. Y aunque la calidad de estas mismas relaciones interpersonales o de estas relaciones humanas al interior de mi trabajo no incrementan mi productividad, en definitiva son sumamente importantes para que yo pueda concretar con éxito mis proyectos o el logro de mis objetivos. Yéndonos un poquito a la administración, muy brevemente, las organizaciones están conformadas por una organización formal. Y aquí es donde tenemos los organigramas. Entonces cualquier líder o cualquier miembro de una empresa pudiera decirme, bueno, aquí tenemos el organigrama, en el organigrama está perfectamente definido cuáles son las líneas de comunicación que se tienen que llevar al interior de la organización. Pero lo que de repente nos saltamos o dejamos un poquito de lado es que dentro de esa organización formal se teje la organización informal. Y como las organizaciones están compuestas mayormente por personas, por seres humanos, estas relaciones se vuelven más complejas.
Y entonces nos encontramos por esos pasillos de la empresa o por esos escritorios en las oficinas a estos personajes de los que platicamos o de los que platiqué en el video promocional. Y de repente vamos caminando por ahí y a lo lejos nos encontramos a la víctima de contabilidad, que a lo mejor no sabe organizarse correctamente. Y entonces asume que todo el trabajo del departamento le cae a él mismo. Y de repente seguimos caminando y nos encontramos por ahí a ese supervisor de producción que de repente no dio seguimiento correcto al pedido y entonces me atrasó un proceso y eso hizo que no le llegara el producto a mi cliente en tiempo. Y de repente seguimos ahí dándonos una vueltecita y nos encontramos a ese gerente o a ese líder de departamento, controlador, rígido, que todavía no supera que se tomen decisiones al interior de una organización sin que lo tomen en cuenta. Y de repente seguimos caminando y nos encontramos a ese despistado que nunca se entera de los cambios que se llevaron al interior del departamento. Y todavía cuando se entera por chismes de pasillo, decimos nosotros en recursos humanos, se ofende. Y bueno, y así la lista de los personajes que conforman este laberinto de las organizaciones sigue creciendo. Nos encontramos en los que se resisten a los cambios, nos encontramos los que no tienen muy buena actitud para interactuar entre ellos, nos encontramos esta gente que trabaja por el diablito. Esto siempre me gusta citarlo. En una empresa para la que yo trabajé durante mucho tiempo, había un grupo de operadores que me decían que ellos trabajaban por el diablito. Ellos llegaban a las 8 de la mañana, salían a las 5 de la tarde y lo único que hacían era esperar que les llegara su cheque. Esa es la gente que no se compromete. Y al interior de mi organización tengo todos estos personajes, pero también tengo esos personajes que se comprometen, también tengo esos personajes proactivos y todos ellos viven dentro del mismo laberinto. ¿Ok? Y entonces, cuando vemos nosotros este tipo de trabajos tan desvinculados del propósito de la organización, es un claro indicio de que aquí tenemos una fuerte área de oportunidad para el desarrollo de la competencia de relaciones interpersonales al interior de nuestra organización. Y esto nos lleva muchas veces a que nuestros equipos de trabajo se comuniquen entre ellos dentro de su departamento o de manera interdepartamental de una manera bastante deficiente. Y esto, repercute en nuestros procesos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que tenemos un cóctel maravilloso de seres humanos conviviendo al interior de una organización. Denme un segundito. Perdón, tengo aquí problemas con el... aquí está, ya. Y entonces, retomando un poquito. Y entonces cuando vemos esto, nos preguntan muchos de nuestros clientes que se acercan con nosotros y nos dicen, ¿qué está pasando? Y todo esto se ve traducido en tenemos un mal clima laboral. Y lo manejamos de una manera muy administrativa. Y entonces aquí es donde nosotros hacemos un alto y le comentamos a nuestro cliente, al líder de esos equipos de trabajo o al líder de su propio desarrollo personal. Y decimos, es que dentro de una organización, dentro de ese laberinto, tenemos un cóctel variadito de personalidades. Y cada uno desde su trinchera o cada uno desde su individualismo está buscando su propia felicidad o está buscando sus propios intereses. Entonces, siempre me gusta irme a esta imagen. Yo no soy experta en neurociencia, pero cuando yo aprendí cómo funcionaba la forma en la que yo reacciono ante un estímulo del exterior, me quedó muy claro y me volví mucho más compasiva y conecté muchísimo más con la gente para poderme comunicar de una mejor manera, para yo poderme comunicar de una mejor manera y que la gente pudiera comunicarse mejor conmigo. Y entonces esto dice así, tenemos aquí un cerebro humano, vamos a imaginarlo que lo partimos a la mitad. Y entonces los científicos o los conocedores del cerebro nos dicen que
El cerebro humano está conformado por 3 cerebros diferentes. El primer cerebro es el cerebro reptiliano. Es el cerebro más primitivo que tenemos. Hoy en día los reptiles siguen teniendo ese mismo cerebro, no evolucionó. Y aquí se regula la supervivencia del ser humano. Literal, se regula la vida o la muerte. Después tenemos un segundo cerebro, que es el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Qué pasó? Perdón, se me movió la diapositiva. Ok, aquí estamos. ¿Qué es el cerebro límbico de las emociones? Y esa cerecita, como le llamo yo, se llama la amígdala del cerebro. Y en esa amígdala del cerebro tenemos cargada toda la información. Imagínate que es un software donde tienes cargada toda la información de toda tu historia de vida desde tu día cero hasta la actualidad. Y después tenemos el neocortés, que es la parte del razonamiento, o le llamo yo, es la parte inteligente de nuestro cerebro. Cuando nosotros recibimos un estímulo exterior, reaccionamos primeramente, la parte que se nos activa es la parte reptiliana de nuestro cerebro. Cuando esta parte se da cuenta que no es una cuestión de vida o muerte, ¿okay? Que podemos seguir respirando, que podemos seguir caminando sin ningún problema, genera una conexión que la manda directamente a la amígdala del cerebro. Y entonces lo que la amígdala del cerebro hace es irse para atrás en todos sus archivos y en todos sus expedientes para sacar un patrón de conducta aprendido para que nosotros podamos solucionar o le podamos dar seguimiento a ese estímulo que estamos teniendo del exterior. La mayoría de los seres humanos reaccionamos ante situaciones de la vida o reaccionamos ante personas al interior de nuestras organizaciones, de nuestro departamento o en las diferentes esferas de nuestra vida en esta conexión, desde la parte reptiliana hacia la amígdala del cerebro, hacia la parte emocional. Y entonces si yo traigo una historia de vida donde yo recuerdo que tuve un papá que probablemente era un tanto agresivo y que yo me di cuenta que en varias ocasiones él pudo resolver un conflicto con otras personas a gritos y sombrerazos, entonces eso yo lo voy registrando y lo voy aprendiendo. Cuando yo tengo una situación que me dispara esta emoción, inmediatamente el cerebro me lo manda y me dice, hey, acuérdate que las cosas se reaccionan, acuérdate que las cosas se solucionan de esta manera. Entonces él me da las herramientas para solucionarlas. Y la situación aquí es que no siempre esas herramientas son las idóneas o son las correctas para poder relacionarnos ya en un mundo laboral, ¿no? O ya relacionarnos con nuestra familia, con nuestra pareja, con alguno de nuestros hijos. Entonces, es muy importante que nosotros nos volvamos un poquito más conectados, que nos detengamos un poco. Cuando somos líderes de equipos de trabajo, es importante. Entiendo que de repente estamos cargados de trabajo, no nos llegó el pedido a tiempo, no pudimos entregar el pedido a tiempo, tenemos tiempos de entrega, no llegó fulanito a trabajar, y entonces estamos tan inmersos de tantas cosas que se nos olvida darnos cuenta que en nuestro equipo de trabajo tenemos seres humanos con una historia de vida y que si bien cada uno reacciona desde la forma en la que aprendió a reaccionar, cada uno se comunica o cada uno acciona desde su propia historia de vida. Entonces, si bien es muy importante que cada uno a título personal llevemos un desarrollo y podamos trabajar con nosotros mismos. Pero cuando somos líderes de equipos de trabajo, es muy, muy importante hacer un alto, identificar, conectar primero cuáles son las emociones que me disparan en mí, qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve para comunicarme con los demás. Entonces, y luego entonces, es cuando yo voy a poder gestionar y apoyar a gestionar a mis equipos de trabajo en sus emociones. Lo ideal aquí es que efectivamente ante un estímulo lo reciba mi parte reptiliana, lo mande a mi cerebro, a mi amígdala dentro del proceso me va a mandar la forma de reaccionar, pero yo voy a hacer un alto y voy a ligar esa amígdala
a mi parte neocortés, a la parte de mi razonamiento. Y entonces ahí es donde entra la parte adulta en mí, que tiene la capacidad de darse cuenta si la opción que me está dando mi cerebro es la idónea o es la correcta para que yo pueda resolver esa situación. ¿Les hace sentido? Estas cosas pasan muchísimo en las organizaciones y es impresionante la forma en la que nosotros resolvemos a través de nuestra amígdala, a través de sus patrones de conducta. Entonces, el día de hoy te traigo una propuesta. Esta es una propuesta que nos ayuda muchísimo para empezar a trabajarla. Definitivamente hay que practicarla, hay que reprogramarla nuevamente en nuestro cerebro. Y una vez que nosotros la hayamos entendido, la hayamos practicado, vamos a poder bajarla a nuestros equipos de trabajo o vamos a poder sostenerla con la gente con la que nos relacionamos. Entonces hay mucha gente que nos dice, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo sostener buenas relaciones al interior de mi trabajo? Y entonces lo que nosotros les ofrecemos es reforzar su estado de poder personal. ¿A qué me refiero con el estado de poder personal? Me regreso un poquito al cerebro. Cuando nosotros hacemos esa conexión entre la parte reptiliana y mi parte emocional, se generan diálogos internos. Estos diálogos internos son esos diálogos que tenemos en la cabecita, que no paran, que están ahí todo el día, que están ahí todo el día. Y estos diálogos van formando nuestras propias creencias. Entonces, esto nos manifiestan estados de ánimo o estados emocionales y a través de esos estados emocionales es que nosotros nos comunicamos. Todas las competencias que nosotros manejamos sostienen un valor emocional agregado. En este caso, en la competencia de las relaciones interpersonales al interior de nuestro trabajo, el valor que nosotros ofrecemos para reforzar es el estado personal. Y una persona que mayormente se comunica o se relaciona desde el estado personal es una persona que sus diálogos internos son de este tipo. Si necesito hacer algo, lo haré. Si no puedo hacerlo, trabajaré para aceptarlo y veré qué puedo aprender. La parte contraria o la parte infantil de mi estado de poder personal es la impotencia. Y es cuando la gente desarrolla diálogos internos donde alguno de los diálogos dice, esto es lo que hay, siempre me pasa lo mismo, no puedo hacer nada al respecto. Y entonces, lo ideal con esto es que nosotros nos movamos en ese laberinto de las relaciones, mayormente del lado del poder personal. Yo te digo de antemano que cuando yo lo aprendí, cuando yo lo viví, me cambió completamente el panorama. Es fácil. Es estar constantemente practicándolo, es estar constantemente haciendo un alto, ¿ok? Para que no te gane la emoción, para que te puedas comunicar de una mejor manera y para que entonces poco a poco tu mismo cerebro vaya practicando y vaya construyendo pensamientos o diálogos adultos que te ayuden a impulsar la comunicación y a impulsar las relaciones al interior de tu organización. Traigo un ejemplo preparado, también un poquito guiándome en el video promocional que llevamos a cabo, donde me dice que ante un estado de impotencia, una persona puede tener un diálogo interno que lo manifiesta y lo comunica de esta forma. Pues no fue mi culpa que el pedido no saliera a su hora. Producción no entregó a tiempo. Las piezas almacén y ya sabes cómo son con las políticas. Este pudiera llegar a ser un estado desde la impotencia. La parte contraria o la forma en la que nosotros lo transformamos desde un estado adulto y desde un estado de poder personal podría llegar a ser algo así. Acepto mi responsabilidad, debí prever los tiempos y estar más al tanto de los procesos para detectar algunos retrasos y notificarlos, porque también soy parte de él. ¿Te hace sentido? Aquí anda. Ay, me perdí por un momento. ¿Te hace sentido? ¿Habías escuchado alguna vez acerca de esta técnica?
¿Están por ahí? Muy bien. A mí me pasa. Ok, 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 perfecto. Bien, me gustaría muchísimo que hiciéramos un pequeño ejercicio. Estamos bien en tiempo. Me gustaría mucho que hiciéramos un pequeño ejercicio. Me gustaría muchísimo, antes que nada, dime si tienes alguna duda en la forma en la que se generan estos diálogos internos y cómo de una u otra forma lo manifestamos. Y esto puede llegar a perjudicar o a beneficiar nuestras relaciones al interior de nuestra organización. Y me gustaría muchísimo que, siguiendo el ejemplo que les puse, tu mendiga china. ¿Perdón? ¿Perdón? No, fue ya por Roberto. Persona con el micrófono abierto que se metió el ruido. Creo que ya. Bueno, yo veo aquí la mayoría de los micrófonos cerrados. De hecho, creo que el único que está abierto ahorita es el mío. Pero sí se escucha por ahí. Pero bueno, si alguien tiene una duda, les agradecería muchísimo que me la hicieran saber y me gustaría muchísimo que nos fuéramos y que pensáramos en algún conflicto que hayamos tenido últimamente. Me imagino que todos estamos confinados, así que de repente por ahí a lo mejor tuvimos algunos que otros conflictos con las personas con las que estamos haciendo cuarentena, o si seguimos trabajando a través de este tipo de plataformas. Me gustaría muchísimo que te acordaras acerca de algún conflicto que hayas vivido y que hayas respondido desde la impotencia. Y me gustaría muchísimo que lo convirtiéramos, que hiciéramos el ejercicio en este momento. ¿Qué te parece? Con mi mujer, ya no me aguanta. Muy bien, Alejandra. Pues sería un buen momento para que hiciéramos una conversión. Cuando vivimos desde el estado de poder personal, generamos o robustecemos nuestra misma confianza. Esto nos ayuda muchísimo. Definitivamente, esta es una de las tantas técnicas para poder relacionarte de una mejor manera, para tú relacionarte de una mejor manera, comunicarte de mejor manera y asimismo poder gestionar tus emociones y las emociones de los demás. Esto es posible con práctica, pero también es bien importante que hagamos un alto y que nos conectemos con nosotros mismos y que identifiquemos cuáles son esas cosas que nos disparan también a nosotros, ¿no? Esas cosas que de repente nos sacan un poquito de nuestro control y de repente tenemos estas contestaciones desde el miedo o tenemos estas contestaciones desde la impotencia. Lo importante aquí es que los identifiquemos, lo importante aquí es que tengamos el control de hacer un alto, ¿verdad? Muchas teorías te recomiendan, antes de contestar, antes de hablar, haz un alto. No es de vida o muerte, dice la inteligencia emocional. Respira profundo 3 veces, oxigena tu cerebro y eso te va a ayudar muchísimo a poder hacer esa conversión de una parte impotente a una parte solucionadora desde el poder personal. ¿Alguien quiere compartir a través del chat alguna conversión que haya tenido? Dice Marta Mayela, dice, una pregunta, ¿cómo se hace cuando las personas cierran la comunicación? ¿A qué te refieres, Mayela? Quiero entender que te refieres cuando las personas no están abiertas a comunicarse o de repente por ahí te aplican la del silencio. No sé si me puedas dar un poquito más de información. De repente, ahorita estaba pensando en lo que Mayela nos retroalimenta un poquito más. ¿Cómo se hace cuando la persona se cierra la comunicación? Me refiero a la ley del hielo. Mira, ahorita al final, me voy a adelantar un poquito. Al final hay una fórmula que también es sana o saludable de repente aplicarla. Se dice que la fórmula, cuando nos enfrentamos a este tipo de personas que no quieren retroalimentarse, que no quieren comunicarse, se dice que tienes 3 opciones. La opción número 1 es resolver. Ok, que bueno, es evidente que con esta persona no llegamos a eso. La opción número 2 es aléjate de la situación.
Pero si no puedes alejarte de esa situación, la opción número 3 es aceptarlo. Aceptarlo y desde tu parte muy, muy adulta, darte cuenta de qué manera estás participando tú en esa ley del hielo o de qué manera estás provocando tú que esa persona te aplique la ley del hielo, ¿verdad? O qué puedes aprender de todo esto. Podemos aprender a gestionar nuestras emociones y eso va a ayudar a comunicarnos mejor. Podemos ayudarle a nuestra gente, a nuestros equipos de trabajo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a que puedan gestionar mejor sus emociones. Pero de repente va a haber personas que no están interesadas en llevar a cabo ese cambio. Entonces, creo que es un buen momento para que tú hagas una pequeña retroalimentación contigo mismo y también aceptes. Por ahí hay un personaje que se me olvidó, que también lo mencioné en el video, que es la típica persona dentro de la organización que te dice, yo no vengo a ser amigos, yo vengo aquí a trabajar. De repente ese tipo de personas son personas que tienen mucho miedo a mostrarse realmente quiénes son. Tienen mucho miedo que la gente, al darse cuenta cómo son, los rechacen, porque de repente tienen algunas áreas de oportunidad en reforzar la misma confianza en sí mismos. Entonces, de repente, cuando alguien aplica la ley del hielo, pueden ser varias situaciones. Habría que escuchar un poquito más cuál fue el problema y la forma en la que tú reaccionaste para que esta persona reaccionara contigo de esta forma. Pero también hay que ser un poquito compasivos y darnos cuenta la otra persona qué situación está viviendo en este momento para que reaccionara de esa manera. Hay una frase que también me gustaría muchísimo, que se me vienen tantas cosas a la cabeza y ya tenemos tan poquito tiempo, nos quedan 10 minutos, que dice, si quieres saber cómo te estás comunicando, escucha cómo el mundo te está respondiendo. Cuando yo aprendí a practicar esto con mi equipo de trabajo, cuando yo aprendí a practicar esto con mi pareja, con mi familia, entonces me ayudó muchísimo a aterrizar. Normalmente personalizamos los conflictos y es muy fácil echarle la culpa del frente y es muy fácil juzgar. Pero lo que yo siempre sugiero es haz un alto y ve primero tú cómo te estás comunicando, cómo tú estás respondiendo. Dime qué soluciones estás dando, soluciones adultas, para que ese problema realmente llegue a un buen término. De repente nos perdemos un poquito en lo que el otro nos hizo y se nos olvida voltear a ver hacia nosotros. No estoy diciendo que necesariamente sea tu situación, pero sí las relaciones interpersonales sí son un tema para desmenuzarle, para desmenuzar tu parte y la parte del de enfrente, sin olvidar que siempre tenemos que llegar a una interdependencia, ¿no? Donde te escucho, te respeto, me escucho, me respeto y siempre voy a buscar la forma en la que podamos llegar a una solución que sea buena para ti y que sea buena para mí. Y si estamos en un ámbito laboral, pues desde luego para el logro de los objetivos del trabajo, que al final de cuentas por eso estamos reunidos dentro de una organización. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo se hace con una? Dice, en una ocasión un colaborador está con una actitud muy nefasta y me controlé para no darle el poder de que me sacara el trapón. Respiré y me relajé, tomé el control y pude reaccionar mejor y no caer en su juego. Es una buena forma. Respiraste correctamente. Decidiste en ese momento que no te sacara el tapón, porque sabías tú que en ese momento ibas a reaccionar muy probablemente de una manera no adulta, ¿no? O muy probablemente con alguna agresión y las cosas no iban a llegar a un buen término. Se recomienda también en muchas corrientes, cuando en ese momento el cerebro no te da para hacer un alto y para poder reconstruir correctamente lo que le vas a contestar a otra persona, es preferible guardar silencio, darte la vuelta y pedirle a esa persona que lo puedan solucionar después. O como dice Luis Alfonso, reaccioné mejor, me callé, no caí en su juego, pero creo que sí es importante que hagas el ejercicio de reconversión, que reconviertas qué te gustaría comentarle a esa persona en función o en relación con ese problema para que las cosas no se vayan quedando ahí guardadas, porque si no, eventualmente el tapón va a salir, ¿no? Resolución Alejandro Gallardo, en la resolución de conflictos es evadir enfrente y negociar.
Dice, ¿me puedes repetir la frase, por favor? Sí, claro que sí, es mi frase favorita. Cuando quieras saber cómo te estás comunicando, escucha cómo el mundo te está respondiendo. Se las escribo aquí en un minutito por el chat para que la tengan ahí guardada. ¿Me puedes repetir la frase? ¿Qué recomiendas cuando tienes compañeros de trabajo tóxicos? Te recomiendo respirar, pero ¿sabes qué te recomiendo? Te recomiendo mucha compasión. Te recomiendo muchísima compasión. No sabes lo que está viviendo la otra persona. No sabes lo que está viviendo la otra persona. Tenemos 6 minutos y tengo un buen ejemplo para esto. En mis épocas organizacionales, yo fui parte de un proyecto importante para la organización. Yo era jefe de capacitación en ese momento. La empresa se iba a certificar en ISO 9000 y yo iba a estar muy vinculada en ese proyecto por las funciones que tenía yo. El líder de ese proyecto era una persona con la que no más de plano no podíamos relacionarnos, por donde lo vieras. ¿Ok? Chocábamos muchísimo, teníamos muchísimos conflictos y nunca se me va a olvidar, rapidísimo se los cuento, en una reunión con los directores y con los dueños de la organización, me evidenció en un error que yo cometí, ¿ok? Y me dejó en total vergüenza delante de los dueños. Me dio muchísima vergüenza, me sentí sumamente frustrada, me sentí muy impotente porque era uno de mis primeros trabajos profesionales y aparte era un proyecto sumamente importante. Era muy importante para uno de los dueños que nosotros lográramos esa certificación. Y él abiertamente me evidenció. Soy una persona muy prudente, por lo general soy de las personas que respira, se da la vuelta y luego lo soluciona. Y me acuerdo que caminando hacia mi oficina iba llorando, literal, de la vergüenza y de la impotencia que sentía, porque aparte no le pude contestar. Y entonces recuerdo que en ese momento me entró la llamada de una amiga, colega, con la que hoy en día sigo trabajando, y le platiqué toda mi historia, pero se la platiqué desde la personalización, se la platiqué desde mi propio dolor, desde mi vergüenza, desde mi impotencia. Estaba yo muy molesta aparte con él, porque aparte pues ya traíamos historia él y yo. Para mí en ese momento era un compañero tóxico, muy tóxico. Nunca se me va a olvidar lo que esta persona me contestó y me dio toda la explicación psicológica de por qué esta persona me había contestado de esa manera y definitivamente venía desde una historia de vida no muy linda ni muy agradable. Cuando ella me lo vio y cuando ella me hizo caer en conciencia, sentí tanta compasión por él y en automático dejé de verlo como el enemigo que lo veía, porque efectivamente lo veía como mi enemigo. Y entonces yo dejé de verlo de esa manera y empecé a tener mejor comunicación, porque entonces entendí cuál era una parte de su historia de vida y después, curiosamente, al paso del tiempo, logramos la certificación, un éxito. Los dos trabajamos de una manera muy adulta, él y yo y toda la gente que tenía que ver, porque estuvo participando toda la empresa. Pero efectivamente, cuando empezamos a tener un poquito más de confianza él y yo, empezó a contarme algunas historias de su vida personal y entonces entendí perfectamente por qué él había hecho lo que había hecho. Y también caí en cuenta que no era conmigo, no era directamente conmigo, ¿ok? Se comportaba de esa manera con muchas personas de la organización porque era la forma que él tenía de comunicarse, porque él había aprendido a comunicarse de esa manera. Entonces, ¿qué te recomiendo cuando tienes compañeros de trabajo tóxicos? Acércate a ellos dentro de lo posible, conócelos. La mayoría de las personas siempre tenemos 3 fortalezas y una debilidad. Aprende a conocerlos, ve de qué manera se pueden servir el uno con el otro. Trata de entender un poquito su mundo. Muy seguramente él tiene alguna razón de peso para ser como es. Eso es un hecho. Y estoy completamente segura que no es contra ti o no es contra el resto del equipo de trabajo. Esa sería mi recomendación. Ten un poco más de compasión y trata de comprender un poco más las razones por las que se comporta de esa manera contigo. Tenemos 38 minutos, nos quedan 2 minutos antes de que se cierre nuestra sesión. Todos nos relacionamos de la mejor manera que podemos, eso es correcto. Todos nos relacionamos con una buena intención, eso es una realidad, ¿no?
Dice, en las relaciones cuando se da un problema, el conflicto es de dos, en las relaciones es correcto. Tenemos que buscar, siempre tiene que haber uno más prudente. Señores, estamos a 4 minutos de terminar con la sesión. De verdad les recomiendo muchísimo, practiquen esta conversión, aprendan a conocerse, aprendan a ser más compasivos con sus equipos de trabajo, con las personas que tienen a un lado. Dense la oportunidad de conocerse. Esto es una mínima parte de lo que nosotros entrenamos al interior del taller de competencias de relaciones interpersonales. El próximo 11 y 12 de mayo vamos a estar entrenándolo ya con costo. El precio por persona es de 500 pesos. Son 4 horas. Son 2 sesiones de 2 horas cada uno. Vamos a extendernos un poquito más, vamos a hablar un poquito más, vamos a volver a tocar alguno de estos temas que ahorita tuvimos que tocarlos de manera muy rápida por las limitaciones que tenemos con la plataforma. Te invito y bueno, estamos a 1 minuto de terminar. Fue un placer trabajar con ustedes, les agradezco muchísimo su participación y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gaby. Gaby. Hola, Gaby. Muchas gracias. Alejandro, en las relaciones no es un problema de conflicto. Bien, muchísimas gracias. Claudia, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mireya. Muchas gracias. Que tengan un bonito confinamiento. Antes de que nos forma cómo están. Está duro, ¿verdad? Aguantar. Mire, muchas gracias, hasta luego. Marta, mucho gusto, pero ¿saben qué? El confinamiento creo que es un excelente momento para conectar con nuestros colaboradores, ¿no? Creo que es un excelente momento para hacer un alto y entonces decir, nos estamos comunicando bien, nos vamos por acá, seguimos o cambiamos la estrategia. Muy bien. Gracias, bueno, bye bye. Gracias a ustedes, muchísimo gusto. Encantada. Bye bye.